Hay una serie de órganos que son, digamos, básicos en las aves. Las aves, para ponernos en comparación con un ser humano, una gallina es como que tuviera un bebé, una mujer durante todos los días de su vida. El esfuerzo metabólico es muy grande, ¿no? Entonces, aquí el intestino, el hígado, el aparato reproductor son esenciales, tenemos que potenciarlos. En un pollo pasa lo mismo. Crece en 42 días o en 35 días lo que crece un humano o lo que crecería un humano en toda su vida, no, como si un humano se transformara en un elefante, ¿no? Entonces es el equivalente. Tienen un intestino que sufre una presión muy grande. ¿Qué podemos hacer? Pues mejorar aquellas células que forman el intestino, porque es el encargado de digerir los nutrientes y de absorberlos. Mejorar el hígado, porque es el que los transforma en carne o en huevos, ¿vale? Y proteger la inmunidad. Esto es el eje clave, el intestino, hígado e inmunidad. ¿Qué hacen nuestras moléculas naturales? Pues aquellas que van destinadas al intestino, lo que hacen es mejorar la regeneración de sus células y promover unos genes que están dentro de su código genético que están directamente impactando en la absorción de nutrientes específicos. Es decir, nosotros identificamos el gen que es responsable de absorber vitamina B12, ¿no? Entonces, si nosotros lo estimulamos de manera natural, el animal va a absorber más de esta vitamina, ¿vale? Lo mismo con la energía, con aminoácidos, etcétera. Y también con las uniones estrechas. Y en el hígado es más de lo mismo. Promovemos la regeneración hepática, de manera que si hay algún daño previo, lo recuperamos. Y si no lo hay, prevenimos si llega un agente potencial a dañarlo, ¿no? Esta es la clave, cómo funcionamos. Claro, el principal beneficio es que si tenemos un intestino capaz de absorber los nutrientes que estamos gastándonos un gran dinero en formular con ellos, ¿no? Y más en los tiempos actuales de problemas de suministros, de insumos, de costos logísticos, si logramos que se absorba mejor, que se mejore la digestibilidad, va a haber un mayor aprovechamiento de la dieta. Si mejoramos que el hígado lo pueda metabolizar mejor, esto se va a convertir en huevos o en carne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a mejorar el peso final, vamos a mejorar la eficiencia y la conversión alimentaria, vamos a reducir las posibilidades de enfermedad y, por lo tanto, a reducir la mortalidad. Y esto es clave, porque aquí es donde viene el retorno a la inversión. Y hay otra cosa adicional, que es que también vamos a poder tener granjas adaptadas a las nuevas leyes que vienen prácticamente de un día para otro. Es decir, un productor que quiera exportar, porque quiere producir una gran cadena de suministro de carne hacia humanos, ¿no? Le va a exigir que no tengan residuos de medicamentos, etcétera. Y nosotros lo podemos conseguir porque nuestros productos no son fármacos, ¿de acuerdo? Asimismo, tampoco generamos resistencias microbianas, por lo tanto, no necesitan rotar antibióticos. Facilitamos el manejo. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos esa mejora productiva y por otro lado, y de la eficiencia, y por otro lado, una mejora del manejo porque nos olvidamos de todo eso de rotar fármacos porque dejan de funcionar. Correcto, al final es una investigación que es sostenida en el tiempo, es una investigación sostenida desde los inicios, la investigación va a continuar tantos años como continúe la empresa, que serán muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la genética cambia, las condiciones climáticas también cambian y entonces hay que ir adaptándose. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues, como bien dices, salimos de España muchísimo, prácticamente viajamos todos los meses a todos los rincones del mundo y vemos lo que pasa en cada granja. Eso es lo que nos da una idea sobre lo que tenemos que investigar y también lo investigamos en todas las condiciones posibles. Es decir, por poner un ejemplo, una enteritis necrótica o un clostridium en aves, lo hemos testado nuestro antimicrobiano pues, en países como India o Bangladesh, países del Ecuador, tipo Colombia, en Perú, etcétera también, o en Estados Unidos. Y todo esto, pues bueno, al final nos hace tener digamos, visión global y una homogeneidad en los resultados que tienes con el producto. Por lo tanto, sí que es aplicable a cualquier granja, independientemente de su localización geográfica, porque así lo hemos investigado. Es más dañino de lo que nos podemos imaginar. Es decir, cuando se hacen los estudios por separado de cada una de las micotoxinas, vemos una patogenicidad asociada a cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? Que nunca aparecen solas. Otro problema, que tienen sinergias entre ellas. Otro problema, que muchas no están descritas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es muy grande, porque además las legislaciones marcan unos niveles máximos en el cereal a los que pueden estar presentes, pero la práctica de campo de muchos años nos da la experiencia de que a niveles más bajos de los de la legislación ya causan un daño. La prevención de las micotoxicosis es esencial. Pensar que con métodos de simplemente selección de cereal, etcétera, lo podemos evitar, realmente es un poco
jugárnoslas, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado la línea de secuestrantes, ya digo, patentamos el primero cuando todavía no había ninguno en el mercado alrededor del mundo, ya en el año 88, y lo seguimos usando a día de hoy, con la premisa de que sea de amplio espectro, es decir, que podamos cubrir todas las micotoxinas posibles en todos los tramos del tracto digestivo. Esto no hay que olvidarlo, porque no es lo mismo decir en el laboratorio me funciona que luego cambian las condiciones del tracto digestivo y deja de hacerlo, ¿no? Entonces, es una problemática que va a más y el cambio climático, ciclo climático, cada uno en la percepción que tenga de lo que está ocurriendo ahora mismo, está afectando, ¿no? Porque los hongos que proliferan son unos u otros y entonces, pues bueno, esto hace que el desafío varíe año a año o estación tras estación, pero el problema está ahí. Al final es una inversión, ¿no? Es una inversión con una rentabilidad más que asegurada, porque lo vimos en los tiempos muy inmediatos en la pandemia, los picos altos logísticos hicieron que desgraciadamente muchos productores tuvieran que alimentar con una dieta basal prácticamente de maíz, soya, un poquito más, casi sin aditivos, al final el retorno fue muy bajo porque las micotoxinas y otros desafíos se estuvieron afectando muy importantemente. La parte buena de haber desarrollado el producto hace tantos años es que es una amortización hecha, entonces son aditivos que no requieren un alto costo porque la inclusión tampoco es muy alta por tonelada. Nosotros trabajamos con un medio kilo por tonelada. Entonces esto hace que, bueno, es muy asumible la inversión y más aún teniendo en cuenta el retorno que después tenemos en una menor mortalidad, menores diarreas, etcétera, etcétera, que al final empeoran nuestro rendimiento. Con más que seguridad es una inversión garantizada. Sí, correcto. Nosotros lo que hemos planteado, bueno, es una alianza con Campo Consultora para poder generar una difusión de lo que hemos investigado a nivel de Paraguay, pero todo aquel que se quiera unir está invitado. Y la idea es hablar de reducción de la eficiencia, o sea, de reducción de costos o mejora de la eficiencia que se puede ver desde un punto de vista global. Es decir, veremos algunos ejemplos de fórmulas, cómo las estamos evaluando, cómo nosotros las vemos y cómo las podemos mejorar incluso más cuando añadimos nuestra tecnología. A partir de aquí nosotros explicaremos un poquito para todos los públicos, sin hacerlo muy denso técnicamente, pero lo suficientemente entendible y que se entienda la investigación que hemos hecho para que podamos entender por qué mejoramos un hígado o un intestino o una inmunidad y cómo lo hacemos y qué impacto tiene esto en el animal y sobre todo en el productor, ¿no? Es lo que vamos a explicar de una manera didáctica y por supuesto esperamos la participación de todas las personas que estén interesadas. Puede ser que esta sea una charla de muchas, o sea, estamos seguros de que así va a ser porque estamos planteando en hacerlas prolongadas en el tiempo. Esta primera será una inicial que abarcaremos un poquito el todo para después ir desgregándolo en posteriores charlas en partes más pequeñas, porque seguro que salen inquietudes comunes que nos hacen tratar solo un tema. Lo que queremos hacer ahora es una presentación global del todo, pero centraremos mucho en la mejora en la eficiencia, la reducción de costos, ¿no? Y en esto pues va cómo formular en costos, pero sin olvidarnos de los requerimientos nutricionales y añadir 3 o 4 aditivos que consideramos que son clave para ellos, explicando cómo funcionan. El resto de temáticas, seguramente algún día en las posteriores nos centraremos más en la parte inmunitaria. Una seguramente la vamos a centrar en el tema microbiológico, ya sea afecciones por hongos o bacterias patógenas y cómo prevenirlas. Y a partir de aquí el campo es grande, como decimos acá, ¿no? De explicación. Seguramente lo adaptaremos las siguientes temáticas a aquellas consultas o a aquella retroalimentación que recibamos, porque esto nos va a indicar qué es la necesidad que tiene el mercado o mejor dicho, los productores paraguayos y los que no son de Paraguay que se unen a la reunión, ¿no? Al final estamos para servir y contribuir a lo que se requiere.